Alcanzamos en el mensaje anterior a hablar de los primeros 3 principios de la oración en el nuevo pacto. Estos principios preciosos, ¿verdad?, por los cuales hoy nuestra oración es eficaz delante de Dios. El primer principio es que tienes que ser un hijo de Dios. Tienes que ser renacido, porque la oración se hace desde nuestro espíritu. Y si el espíritu no está renacido, no puedes orar con el órgano adecuado que tenemos que orar. Segundo, bajo la gracia se nos ordena a orar en el espíritu. Pues bien, el espíritu es el siervo de Dios. En el antiguo pacto el hombre oraba con el alma y con el cuerpo, pero hoy día se nos llama a orar con el espíritu, gobernando el alma y el cuerpo. Entonces necesitamos aprender a orar con el espíritu. Sabemos orar con el alma, es lo más natural, todo el mundo ora, pero nosotros, los hijos del nuevo pacto, tenemos que aprender cómo orar con el espíritu. En tercer lugar, la oración en el nuevo pacto se realiza en el tercer cielo, en el mismo lugar santísimo. Por eso somos llamados a entrar al trono de la gracia que está en el tercer cielo, para alcanzar allí la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El cuarto principio de la oración en el nuevo pacto es que las oraciones son el incienso del cielo. Los sacerdotes fueron instruidos para preparar un incienso aromático exclusivo para Dios, una fórmula de aroma que era exclusiva para Dios. El incienso era llevado al altar de oro que estaba en el lugar santo. Se ponían brasas en el altar de oro y sobre esas brasas se ponía incienso, y el incienso subía como una nube de humo aromático. Esa es la oración, simbólicamente la oración en el espíritu. En el antiguo pacto era así, física, con incienso físico, pero en el nuevo pacto es espiritual. Tú lo ves en Apocalipsis, y en Apocalipsis por 2 veces se ven copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso del cielo son las oraciones de los santos. Cuando tú oras en el espíritu, tú estás acumulando incienso en el cielo. Tú estás agregando incienso en el cielo. Cuando tú oras en el espíritu, tu oración sube en el cielo hacia Dios, hacia su trono. Estás frente al trono y entonces tú ofreces tu oración y esa oración sube hasta el mismo rostro del Señor. Por lo tanto, la oración que damos al Señor es una oración en el poder de la resurrección. El incienso es una oración, el incienso es simbólico de la resurrección. Cuando oramos en el Espíritu, oramos en el poder de un espíritu resucitado sobrenaturalmente por la gracia y el poder del Señor. El incienso entonces del cielo son nuestras oraciones. ¿Y cómo se produce el incienso? Se produce machacando todo ese material vegetal, y luego que se machaca, se convierte en polvo. Y ese polvo mezclado, los materiales mezclados, los elementos mezclados, ese polvo, cuando es puesto sobre el fuego, sobre el altar, sobre carbones encendidos, ese polvo se convierte o libera su perfume. Mira, se requieren 2 cosas para orar de acuerdo al nuevo pacto. Primero, el espíritu resucitado. Y segundo, el fervor, el fuego. Se nos llama a ser fervientes en espíritu. Escucha, ferviente significa ardiente, caliente, apasionado. Tu oración y mi oración no pueden ser frías, tibias. Nuestras oraciones tienen que ser intensas. Nosotros somos intensos con Dios, pero nuestras oraciones tienen que ser intensas. No solamente comprometemos nuestro espíritu, que está siempre al servicio de Dios, pero también nuestra alma y aún nuestro cuerpo. El quinto principio de la oración en el espíritu
es que la verdadera oración es de acuerdo a la intención de Dios. Dice el libro de Romanos que saber cómo conviene orar, nosotros no lo sabemos. No sabemos orar. Así dice textualmente, no sabemos orar como conviene. Sabemos el método, quizás sabemos la metodología, hay que hablar, hay que levantar las manos, o hay que postrarse, o hay que decir ciertas palabras. Todo el mundo conoce una metodología de oración, pero el contenido de la oración, ese es el gran problema. El contenido de la oración en el nuevo pacto es la intención de Dios. ¿Qué intención tiene Dios? Primero, quizá tú tienes una lista de oración, pero Dios tiene otra lista de oración. Y eso es parte de su intención. Y cuando vamos a orar, tenemos que conectarnos con la lista divina. Puede ser que yo tenga una lista con mucha prisa y con mucho apuro, y voy a orar por esa lista, y cuando empecé a orar por esa lista, el Espíritu Santo, si yo soy sensible, me llevará a orar por la lista de Dios, por la agenda de Dios. Dios tiene una agenda para tu oración, una agenda para mi oración, que generalmente no es la nuestra. No oramos como conviene, no sabemos orar como conviene. Y aun si sabemos por qué tema Dios quiere que oremos, muchas veces no sabemos orar lo que Dios quiere que oremos. Estaba yo con un grupo de pastores, éramos como 10 pastores, fuimos llamados a una casa, a la casa de un pastor, para orar por su madre, que había enfermado esa mañana. Y estábamos todos sentados allí, esperando para que viniera la familia y oráramos. Y íbamos a orar para que el Señor sanara a aquella mujer cristiana. Y cuando estábamos allí, yo escucho una palabra del Señor y me dice, acércate a mi hija, a la enferma. Yo me aparté un poco de los pastores y me acerqué, ella estaba en la cama. Cuando yo estaba a un paso de ella, el Espíritu Santo me dijo, pregúntale si está lista para irse conmigo, porque hoy me la llevo. Yo dije a ella, dice el Señor, si usted está lista para irse con Él. Y ella me dijo, estoy lista y esperando. Esa era la intención del Señor. Fue muy triste luego tener que decir a la familia, vinimos para orar por sanidad, pero hoy su madre se va con el Señor. Pero yo debía decir eso porque esa era la intención de Dios. Y ese día el Señor recogió a nuestra hermana y la llevó a su presencia. Así es que a veces nosotros tenemos una dirección, una intención, pero Dios tiene otra intención. Entonces tenemos que conectarnos. ¿Quién nos va a decir cuál es la intención de Dios? Pues el Espíritu Santo de Dios. Yo necesito conectarme con el Espíritu para que el Espíritu me revele, me dé un rema, me dé una palabra y yo pueda entender para orar de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a mi pensamiento, mi deseo, mi dolor, mi rabia o mi reacción humana. Debo conectarme con el Espíritu Santo para orar en la voluntad de Dios. Cuando tú te conectas con el Espíritu Santo, dice Pablo, intercede por nosotros con gemidos indecibles y Él conoce la intención del Espíritu. Por eso a veces empezamos orando en lenguas, porque el Espíritu Santo empieza a ese fluir y cuando estamos orando en lenguas empezamos a entender en qué dirección tenemos que orar. Consejo, cuando no sabes orar por algo, en dirección a un tema o algo que tienes delante, algo por lo cual tienes que rogar, empieza a orar en lenguas y pide en oración interpretar y que el Señor te dé la interpretación de lo que estás orando. Y muy seguramente, mientras oras en lenguas y no entiendes las lenguas que estás orando, en tu mente el Señor traerá la orientación y la dirección en la cual tienes que orar, en la voluntad de Dios. Si oramos en la voluntad de Dios, entonces tendremos respuestas concretas. En sexto lugar, la oración en el nuevo pacto proviene del corazón de Dios, pasa por el hombre y vuelve a Dios. El ciclo divino, esto se llama el ciclo divino de la lluvia y el ciclo divino de la carga de Dios. Dios tiene un deseo, una necesidad de acuerdo a su propósito. En el cielo, Dios tiene un deseo, una carga, una necesidad.
Luego Dios revela esa carga y la pone en el corazón y en el espíritu de un hombre o una mujer que le busca. El hombre ora devolviéndole a Dios la carga, porque la carga de Dios te hace orar. Y entonces Dios trae la respuesta cumpliendo su propósito. Mira, 4 pasos. 1, Dios tiene un deseo en su corazón. 2, Dios pone en el corazón de un hombre aquí en la tierra su deseo y su carga. 3, el hombre ora clamando y devolviendo la carga a Dios para que Dios responda. 4, Dios trae la respuesta y cumple su propósito. Cuando Dios pone una carga en nuestros corazones, pone un apuro dentro nuestro, pone una pasión, pone un dolor. Es doloroso tener una carga. Te duele, te sacude, te aflige. Nosotros solo queremos quitarnos esa carga. Y por eso que oramos, porque para eso es la carga, para producir oración caliente, para que el incienso del cielo, que son nuestras oraciones, caiga sobre carbones ardientes y entonces pueda liberarse el poder y el perfume del incienso. Cuando terminaste de orar por una carga, Dios pondrá otra. A veces estamos por mucho tiempo bajo una carga, o a veces es por un momento. Solo Dios sabe eso, pero esa es la oración. La oración no comienza en nuestro corazón, proviene de Dios, pasa por nosotros y vuelve a Dios. Esto es como el ciclo de la lluvia, eso dice Eclesiastés 11:3. La lluvia cae, la revelación de Dios viene y carga nuestros corazones. El sol produce calor, ¿no es cierto? Una vez que la lluvia cayó, produce calor, y suficiente calor produce vapor, y el vapor sube y se producen nubes. Las nubes se derraman sobre la tierra y la tierra es bendecida y da fruto. Este ciclo continuo, constante, Dios lo está produciendo en nuestro espíritu para que oremos constantemente y vengan y se produzcan las bendiciones de Dios. Y por último, en séptimo lugar, necesitamos ser entrenados para orar de acuerdo al diseño del nuevo pacto. Jesús dijo a sus discípulos en Getsemaní: oren, oren. Cuando fue a ellos, los encontró durmiendo y les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? ¿Sí? ¿Y qué fue que dijo? Él dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos un espíritu fuerte, pero una carne débil. ¿Qué puede hacer Dios con esto? Con un espíritu fuerte y una carne débil. Muy poco, muy poco. Si la carne triunfa, haremos solo oraciones religiosas. Si el espíritu triunfa, haremos oraciones que tocan el cielo, que mueven el cielo a favor de los hombres. ¿Cuál es el problema? Generalmente nuestra alma. Nuestra alma tiene que ser quebrantada, quebrada. El perfume salió del vaso de alabastro que trajo la mujer cuando el vaso fue quebrantado. La semilla libera el poder que hay dentro de ella cuando se rompe su cáscara. El quebrantamiento no es para el mal, es para bien. Mucha gente teme al quebrantamiento del alma para que el espíritu salga, pero no lo temas, deséalo para que lo mejor de ti pueda salir hacia Dios y hacia los hombres. Necesitamos entonces ser entrenados para orar en el Espíritu. A todos nos gustan las cosas del Espíritu, pero no estamos entrenados para hacerlo. Nos gusta la palabra, empezamos a leerla, nos quedamos dormidos. Nos gusta orar, comenzamos a orar, nos faltan palabras y ya nos cansamos y nos dormimos. No estamos entrenados en las cosas del Espíritu. Entonces, que nuestra oración sea: Señor, introdúceme en la vida del Espíritu. Señor, ayúdame para que mi espíritu esté disciplinado, alineado, discipulado para las cosas del Espíritu, y que mi espíritu sea el que tenga el comando de la oración, el comando de mi servicio, el comando de todo lo que yo hago en esta vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.